¿El gobierno de México podría tener los mismos resultados que provocaron la crisis de Venezuela? Venezuela y México son dos países latinoamericanos con historia y cultura atractiva. Sus ciudadanos son personas humildes que brindan apoyo y trato amable a todo individuo, sin ningún tipo de distinción social. Son países llenos de riquezas naturales y con potencial alto de talento humano. Han enfrentado crisis económicas y políticas que han provocado una disrupción social, pero ante altos y bajos han asumido y superado toda adversidad. La situación política es uno de los aspectos más controvertidos y resaltantes de la historia de ambas naciones. Venezuela es un país democrático que ha enfrentado múltiples crisis económicas, políticas y sociales. En el año 1999 es electo presidente Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre que cautivó a la población después de un fallido golpe de Estado, quien se popularizó por sus intenciones de acabar con la corrupción y la pobreza que enfrentaba el país. Hugo Chávez fue presidente de Venezuela durante 14 años. En sus inicios, su estrategia política se basó en vencer la pobreza y brindar igualdad a la población. Sin embargo, siempre fue criticado por economistas, políticos y comunicadores sociales. Fue un presidente muy querido por sus seguidores, que propuso el comunismo como solución a los problemas del país. Desarrolló plan social en beneficio al más necesitado. Sin embargo, al mismo tiempo que favorecía a los desamparados, incentivaba odio hacia los más pudientes, motivo que impidió la equidad social y de oportunidades que tanto prometió. El presidente Chávez tuvo estrategias acertadas y otras con malos resultados. Las acertadas son aquellos beneficios otorgados a los adultos mayores, a las personas discapacitadas y a la educación. Sin embargo, sus malas estrategias son muy significativas al deterioro actual de la economía del país, ya que se dedicó a expropiar, a atacar a los medios de comunicación, financiarse solo del petróleo como recurso inagotable y repartir los bienes de Venezuela como acto de generosidad a otros países con algún problema, sin resolver ese mismo problema dentro de su país. A pesar de que Venezuela con el gobierno de Chávez vivió una estabilidad que poco a poco se iba desintegrando, los venezolanos que apoyaban su partido chavista defendían y siguen defendiendo sus ideales. Pero es evidente que a largo plazo el comunismo no es viable y hoy en día en Venezuela se enfrenta una crisis que imposibilita lograr una vida digna, en lo que no se puede adquirir una cesta de alimentación básica. Exponiendo la situación de Venezuela, que fue liderada por un gobernante querido con ideales comunistas, contextualizamos la situación de México, que también es un país que actualmente es liderado por un presidente comunista, populista y defensor de los más necesitados, lo que nos lleva a preguntar si ¿existe alguna similitud de estrategias y de resultados que pueden llevar a México a la situación crítica de políticas erradas que enfrenta Venezuela? ¿Existe algún parecido en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador con lo propuesto por Chávez? Andrés Manuel López Obrador es el presidente actual de México desde el año 2018. Al igual que el expresidente de Venezuela, su estrategia política va dirigida a consignar la equidad social, eliminar la corrupción e impulsar la economía del país. Es electo presidente después de un gobierno polémico, capitalista y corrupto, por lo que su llegada al poder causa sensacionalismo en los mexicanos quienes esperanzados ven un hombre de proyectos diferentes y promisorios de beneficios, como la herramienta de alcanzar la estabilidad de toda la población. López Obrador es un hombre muy popular, que ganó el cargo con más de 30 millones de votos. Es considerado por sus seguidores como el mejor presidente de México. Pero al igual que Chávez, su discurso es ayudar al más necesitado e implementar el comunismo como la solución a la crisis económica del país. Su actitud dominante lo convierte en merecedor de críticas de políticos y periodistas. Ambos presidentes tienen similitudes, resaltando el populismo y las estrategias de políticas económicas y sociales. De hecho, pareciera que López Obrador se ve inspirado en el gobierno de Chávez, con discursos similares y con la misma actitud imponente que evidencia la falta de autocrítica a la hora de asumir y aceptar los fracasos de su administración. Pero, ¿qué es lo que hace tan parecidos a estos presidentes? Hugo Chávez, hombre populista que prometió una Venezuela próspera,
a través de su programa Aló Presidente, en donde manifestó discursos autoritarios, atacó a los medios de comunicación y descalificó a sus opositores, señalándolos como enemigos del pueblo para así ganar seguidores. Utilizó la historia de Simón Bolívar como ejemplo glorioso para su revolución y así justificar sus intenciones y sus medios para el supuesto bienestar de la nación. Además, Chávez prometió vencer la corrupción e impunidad. Se mostró defensor de los más necesitados y de los recursos naturales. Utilizó los beneficios sociales para los más necesitados como estrategia populista. Provocó enfrentamiento de las clases sociales, irrumpía las leyes que lo limitaban, fundó su partido político e impulsó su sistema contra el neoliberalismo para manejar los recursos según sus intenciones. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador es también un hombre populista, defensor de los pobres y de los recursos naturales. Promete un país rumbo a la estabilidad financiera y social. Creó un programa comunicativo llamado Las Mañaneras, para mostrar sus avances y permanecer en contacto activo con el pueblo, recibiendo las denuncias y brindando respuesta directa a sus seguidores. López Obrador, al igual que Chávez, defiende al pobre atacando al rico, señala de enemigos de los beneficios del pueblo a sus adversarios, desacredita a los partidos opositores y a los medios de comunicación como fundadores de calumnias para desprestigiar su administración. No acepta responsabilidades ni los resultados negativos de sus proyectos, es autoritario y usa como referencia histórica a Juárez y a Madero. También expropia bienes, brinda beneficios sociales a los más necesitados y al señalar a sus opositores como enemigos de estos, infunde el miedo a la población de que si vuelven a elegir a estos líderes, perderán sus beneficios. Crea su propio movimiento político y también refiere al objetivo de combatir a la corrupción, favorece a los militares y responsabiliza al neoliberalismo de la situación que enfrenta el país. Son muchas las similitudes que se encuentran entre las figuras del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tal como la gestión política, económica y el manejo de la situación social. Esto puede deberse a los ideales comunistas o a un tipo de seguimiento del presidente de México a la forma que manejó el expresidente de Venezuela la situación de su país. Ambos presidentes inician su periodo en medio de crisis sociales. Se muestran como el individuo que tiene la capacidad de resolver la problemática, con nuevas políticas inclusivas que despiertan la esperanza del pueblo de lograr una estabilidad. Por esta razón, se convierten en personajes muy populares y dominantes, que respaldan sus propuestas con el apoyo que le brinda el pueblo. Al mismo tiempo, se benefician de este poder para perpetuar sus ideales y actuar conforme sus deseos. Es evidente que los objetivos de los gobiernos tienen diversas similitudes. Por su parte, el gobierno de Venezuela tuvo un periodo de estabilidad social y económica. Sin embargo, a pesar de beneficiar a las personas de escasos recursos y reducir significativamente la pobreza, los objetivos no se mantuvieron en el tiempo. Es destacable que el gobierno de México creó todos los programas sociales con el objetivo de favorecer a su población. No obstante, debe desarrollar estrategias que permitan mantener la estabilidad de los programas y el desarrollo sostenible del país. ¿Qué te pareció este video? ¿Encuentras algunas similitudes entre el manejo del gobierno de Chávez en Venezuela y el actual gobierno de López Obrador en México? Comparte este video con tus amigos, comenta si tienes algún otro dato, que nosotros tenemos muchos. Hasta la próxima edición de Yo Tengo Otros Datos.